Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Lorenzo Preve y bueno, junto con Gabriel Chaufán vamos a estar conversando con ustedes este, durante un rato esta tarde. Entonces, vamos a conversar, vamos a charlar un rato, unos 15 a 20 minutos cada uno y después vamos a abrir a preguntas. Así que bueno, voy a compartirles pantalla. Eh, Acá estoy. Bueno, muy bien. Entonces, Eh, bueno, la idea es tratar de entender un poco cómo podemos gestionar una organización en un mundo tan incierto, en un mundo incierto, que claro, es muy incierto lo que estamos viendo hoy, pero la realidad es que siempre el mundo es bastante incierto, no es solamente hoy que es incierto. Hoy tenemos esta pandemia que la verdad nos lo recuerda día a día la incertidumbre, pero si lo piensan, si hacen memoria unos años para atrás, cuántos eventos, cuántas cosas pasaron. Por ahí no de la duración de esta pandemia, pero la verdad que hay mucha incertidumbre. Bien, entonces, a mí la verdad que siempre me gusta, para anclar estos conceptos que por ahí pueden ser un poco abstractos, siempre me gusta hacer eh, algún tipo de anclaje a cosas de la vida real. Y para eso muchas veces elijo en estos temas de riesgo, elijo el montañismo. ¿eh? Esta montaña que están viendo ustedes es el K2, es la segunda montaña más alta del mundo, pero es una de las más difíciles de escalar, y es hasta donde yo había averiguado la última vez la única que no se pudo escalar en invierno. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo una expedición a una montaña como el K2, la verdad que van a estar tratando de organizar su escalada, van a estar programando, van a estar planificando. Entonces vamos a tratar de ir entre la montaña y la empresa, tratar de ver cómo lo podemos ir entendiendo y amalgamando los conceptos. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo, ustedes pueden estar pensando, bueno, el objetivo es llegar a la cumbre. Y la realidad que el objetivo es volver al campamento base vivos. Más de la mitad de la gente que muere en expediciones de alta montaña muere bajando, no subiendo. O sea, muchos mueren después de haber hecho cumbre, lo que nos muestra que el objetivo realmente no es hacer cumbre, sino bajar vivos al campamento base, si es posible, habiendo hecho cumbre. Ahora, cuando ustedes están mirando esta montaña, están planificando su expedición, están planificando su viaje, y esa planificación que ustedes hacen incluye una cantidad de hitos. El primer día dormimos en este lugar, el segundo día tenemos este glaciar, el tercer día tenemos esta pared, y tienen un montón de eventos para los cuales se van preparando y para los cuales se van preocupando. Ahora, si lo piensan, después la realidad juega sus cartas. Y cuando la realidad juega sus cartas, ustedes lo que van a tener es que no es necesariamente siempre cierto que va a salir todo tal cual lo planeamos. De hecho, una enorme cantidad de expediciones no hacen cumbre, mucha gente muere en el intento. Por supuesto, eso no está planeado. La idea es ir a hacer cumbres y volver sanos y salvos todos al campamento base, ¿no? Bueno, llevemos esto a la realidad de la empresa. Cuando ustedes planifican su expedición a la montaña, que es su próximo año o su próximo quinquenio, ¿cómo lo hacen? Bueno, más o menos de la misma manera, más o menos de la misma manera van planificando lo que va a pasar y después la realidad juega sus cartas. Entonces, esperábamos tener un dólar de, pónganle el número que quieran y el dólar está en otro número, o esperábamos tener un único dólar y hay no sé cuántos dólares, porque vieron que hay una cantidad más o menos interesantes de tipos de dólar distintos. Y esto es algo que tenemos en la Argentina y lo conocemos muy bien, pero hay muchos otros países donde esto también es cierto y no siquiera sé si lo tenemos tan claro, ¿no? Pero bueno, no voy a detenerme mucho en ninguno de los riesgos porque si no, no terminamos a tiempo. Tenemos otras cosas como por ejemplo la tasa de interés o la inflación. Esperamos un valor y después la realidad juega sus cartas. Después tenemos también cosas como por ejemplo la gestión del talento. Nadie espera que su principal ejecutivo decida irse a trabajar a la competencia o decida irse de viaje a la India porque tiene ganas de tomarse un año sabático y nosotros decimos, pero yo tenía otros planes para vos o para la empresa. Nadie piensa que cuando alguien se va de la compañía se lleva conocimiento. No estoy diciendo una cosa fraudulenta, estoy diciendo que el que sabía hacer esto se retiró, se fue, se jubiló, se enfermó, lo que fuera.
Entonces la gestión del conocimiento, o eventos de compliance, gente que hace cosas que no debía porque son ilegales, o cosas que no debía porque ni siquiera se dio cuenta. Por ejemplo, poner un tuit con un comentario desafortunado, o en una entrevista con algún periodista decir algo que no era exactamente lo que corresponde, y después, hoy con las redes sociales, eso se amplificó todo. O temas de ciberseguridad, que hoy en día están cada vez más en boga. Accidentes, incendios, accidentes que no dependen de cosas nuestras, se cayó el puente. O el COVID que tenemos acá, que nos está volviendo a todos medios esclavos de una cuarentena. En fin, cantidad de eventos que eran inesperados. Eventos climáticos, de los tipos más variopintos, ¿sí? Eventos de cuestiones sociales. Tenemos desde actividad sindical extrema, actividad social extrema, tenemos guerras civiles, todos estos son riesgos políticos indirectos. Tenemos otro tipo de riesgos políticos. Imagínense si estábamos previendo hacer un proyecto en Inglaterra. Ni siquiera sabíamos en qué moneda lo teníamos que hacer, si había Brexit, si no había Brexit. ¿A quién se le hubiera ocurrido que iba a haber Brexit en algún momento, ¿no? Presidentes que estamos discutiendo qué están haciendo, que se pelean entre ellos, en fin, cantidad de riesgos políticos que también meten la cola en donde nosotros no queremos tener interferencias. O también cambios que están ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, es un mundo que, la verdad que si lo piensan, está cambiando violentamente. Enorme cantidad de población en términos porcentuales y en términos reales, en términos verdaderos de números de personas, de gente de más de 60 años, con necesidades completamente distintas de las que estamos acostumbrados, tanto en consumo como en ahorro, como en lo que le cuestan al Estado, en salud. Imagínense la cantidad de oportunidades y amenazas que esto genera. Pirámides poblacionales que se invierten, poniendo en un estrés tremendo los sistemas jubilatorios en el mundo. África que crece, Europa que se encoge, la gente mudándose masivamente a las ciudades, con todo lo que eso implica. Nuevas generaciones que irrumpen en el mundo del trabajo y nos cuesta muchísimo entenderlos, y a ellos les cuesta muchísimo entendernos a nosotros. Tecnologías nuevas que ni siquiera entendemos bien y ni siquiera entendemos por qué, pero nos están embarrando la cancha. Entonces, todo esto genera que empresas que eran perfectamente viables y lógicas, de un día para otro casi desaparezcan. Fíjense, el 52% de las empresas del Fortune 500 desaparecieron entre el año 2000 y el 2014, según un estudio que se llama el Millennium Research, hecho por Ray Wang de Wharton. Entre 2000 y 2014, la mitad de las 500 empresas más grandes del mundo salió del índice. Y aparecen estas, que las vemos ahí bailoteando, donde para algunos es hasta difícil entender cómo ganan plata. Hay algunos gobiernos que están discutiendo si son legales o no. O sea, fíjense la cantidad de cambios que tenemos. Ahora, nuestro objetivo era subir esta montaña. Este era el objetivo que teníamos. ¿Lo vamos a lograr? Y volver al campamento base, ¿no? Por supuesto. ¿Lo vamos a lograr? ¿Alcanzaremos nuestro objetivo? Y bueno, ahí está la incertidumbre, está el riesgo, del cual nos vamos a ocupar. ¿En dónde va a impactar este riesgo? Fíjense, lo más rápido, sobre todo para gente de finanzas como yo, en el flujo de fondos, en el valor de la empresa. Mirá, le impactó el riesgo, fueron 30.000 millones de dólares o 20.000 dólares, porque para algunas empresas lo que es mucho para unas es poco para otras, pero el número que sea, el valor de la compañía se vio afectado, en algunos casos positiva, en otros casos negativamente. Acuérdense que riesgo y oportunidad van de la mano. Ahora, no me digan que el riesgo también no puede impactar en la reputación, o que no puede impactar en la capacidad de operar. De hecho, lo que estamos viendo hoy con el COVID, en muchas empresas, el problema principal que tienen que tutelar es la capacidad de operar. El otro día me contaba el gerente de un laboratorio, me decía, mi principal problema es cómo hago para que la gente que son dependientes de mis remedios en toda la República Argentina tengan el remedio asegurado con los problemas que tengo para circular, para transportar, etc. Medio ambiente, moral de los empleados, en fin, esto impacta en una gran cantidad de lugares. Ustedes me dirán, bueno, pero al final del día no me debería preocupar tanto, ¿no? Porque al final todo impacta en el valor de la empresa y en el flujo. Tenés razón, pero
la herramienta de mitigación que vayas a hacer depende de lo que quieras proteger. ¿Querés proteger el flujo de fondos? Tenés que usar una herramienta de cobertura de riesgo o de mitigación distinta que si querés proteger reputación. ¿Se ve? Bueno, ahora, ¿cómo nos preparamos para nuestro objetivo de ir a escalar una montaña? No sé si les pasa, yo estoy en la edad que tengo amigos que se van al Lanín, ahora que está como de moda, se van todos al Lanín, tipos que nunca en su vida subieron ni la escalera y ahora dicen, no, ahora vamos a escalar el Lanín. Y claro, para ellos es algo completamente nuevo, no son alpinistas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y se preparan, salen a correr, entrenan, van a la altura y entrenan en la altura, se compran equipamiento, aprenden a hacer cosas que nunca se les ocurrió, cocinar a la intemperie, ese tipo de cosas, van al médico para ver si están en condiciones de soportar el esfuerzo y la altura, y eventualmente preparan algún plan de emergencia, algún plan de escape, algún plan B. Les pregunto, ¿ustedes para su expedición de gestionar sus próximos 5 años o su próximo año en su organización, o para gestionar ese nuevo proyecto de expansión o de lanzamiento de un nuevo producto o de una nueva línea de negocios, hacen este mismo entrenamiento? ¿Hacen esta misma planificación o no? Para pensarlo, ¿no? Hay veces que tenemos como una confianza en lo que nosotros sabemos hacer, entonces decimos, no, yo esto lo manejo de taquito. Ahora fíjense lo que dice este señor. Este señor se llama Alfredo Barragán. Alfredo Barragán es el capitán de la expedición Atlantis. Es un gran expedicionario, hizo una cantidad de expediciones en su vida, tanto de escaladas como de travesías, pero la expedición Atlantis fue como la que lo hizo más famoso. Él quiso probar que Cristóbal Colón podía no haber sido el primero en llegar a América cruzando el Océano Atlántico, y que alguien podía haber llegado en una balsa mucho antes que Colón. Y entonces creó esta balsa, la llamó Atlantis y hizo la expedición Atlantis, y efectivamente llegaron de Europa a América con esta balsa flotando y cruzando el océano, impulsado por corrientes y por vientos. Fíjense lo que dice Barragán. Él dice, yo no soy un aventurero, soy un expedicionario. Y él dice, la diferencia es importantísima, porque el aventurero sale al mar a ver qué va a pasar. El expedicionario sale al mar cuando ya sabe lo que va a pasar. Es una diferencia gigantesca. Es la diferencia entre prepararme y no prepararme. Facundo Arana, en el año 2011-2012 fue al Everest y casi se muere en el intento. Y en el 2016 volvió a intentarlo. Y yo lo agarré justo en una entrevista de radio y él dice, lo voy a intentar de nuevo. Pero fíjense lo que dice ahí, para este viaje me preparé de manera distinta. Porque contraté un grupo de expertos, identificamos cada uno de los riesgos que tiene la expedición y para cada uno de esos teníamos un plan de acción. De ser un aventurero en su primera expedición, Facundo Arana se convirtió en un expedicionario en la segunda edición. ¿Lo ven? Es fundamental esta diferencia. Es importantísimo. Este señor se llama Peter Bernstein. Peter Bernstein escribió varios libros muy interesantes. Capital Ideas, para los amantes de las finanzas se los recomiendo. Pero este libro, Against the Gods, fíjense lo que dice. Dice, la palabra riesgo deriva del italiano antiguo risicare, que quiere decir animarse. En este sentido, riesgo es una elección y no una fatalidad. De vuelta, lo que nos está diciendo es, el riesgo es el que vos te animás a tomar. Sos un expedicionario, no sos un aventurero que vas a ver qué pasa. Vos salís, sabés que tenés estos riesgos y sabés que los tenés y los querés aceptar. Fundamental la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Primero es identificar los riesgos. Para identificar un riesgo, dos cosas muy importantes. Verlo de arriba, pero también bajar a verlo más en el detalle. Ver el bosque, pero ver el árbol. Y después, por otro lado, verlo desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Y porque siempre pasa. El ingeniero, el abogado, el médico, no tenemos ahora la discusión que si el epidemiólogo y el economista, bueno, siempre pasa. Los diferentes puntos de vista enriquecen el análisis. Y entonces cuando uno está identificando riesgos, enriquece mucho tener diferentes puntos de vista para buscar estos riesgos e identificarlos. Acá les quiero hacer una pequeña salvedad. Todos los años, Allianz, compañía de seguros que todos conocen, y el World Economic Forum hacen un análisis de los principales riesgos y los publican a final del año anterior. Entonces, estos son los dos que se publicaron en 2019 y son los principales riesgos de 2020. No voy a ir en detalle, porque vamos a tardar mucho, pero simplemente, bueno, ciberincidentes, problemas de supply chain. Ahora, quisiera que vayan al último. Fíjense, temas de salud.
una pandemia, número 17. No era top 5, pero era el 17, estaba entre los top 20. El Allianz lo tenía en su mapa de riesgo para sus clientes, ya nos lo habían dicho. Con esto no quiero decir que una pequeña empresa metalúrgica que está en el Gran Buenos Aires tenga que haber estado mirando esto, porque sería ilógico pensar que lo estaría haciendo. Pero sí, eventualmente, empresas grandes lo deberían haber estado pensando. Y acá hay otro, World Economic Forum. De vuelta, fíjense, World Economic Forum lo separa en probabilidad de impacto. De vuelta, riesgos súper interesantes, un poco distintos, porque el World Economic Forum es una entidad que entrevista más gente de think tanks y gente de la academia y menos empresarios. Ahora fíjense, enfermedades infecciosas, en impacto el número 10, de vuelta. Y esto es algo que aprendí ahora con el COVID. Había un estudio del World at Risk, que es Global Preparedness Monitoring Board, es un grupo de médicos de alrededor del mundo, publicado en septiembre de 2019, y fíjense que lo que publicó. Dice, miren, acá primero, agradece a la Organización Mundial de la Salud y al Banco Mundial. Acá dice, el mundo está en riesgo de una pandemia aguda, devastante, global o regional, con impacto en la vida de la gente, pero en la economía y en el caos social. Y en la página 27 habla exactamente de una pandemia respiratoria letal, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es cómo los gobiernos, los ministerios de salud y la OMS misma, que estaba agradecida en el trabajo, no vio venir esto. Pregunta interesante para hacernos, ¿no? ¿Cómo sigue el modelo de gestión de riesgo? Identificar los riesgos, definirlos. Definir un riesgo es fundamental. Yo te digo cyber risk. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que te entren y te roben datos o que te entren y te bloqueen operaciones? Hay que definirlo. ¿Para qué? Para después poder mitigarlo. La otra cosa es medirlo. ¿Cómo se miden los riesgos? Mirando probabilidad de ocurrencia e impacto. Cada puntito es un riesgo en eso que se llama el mapa de calor. Medir, ¿se usa información pasada? Sí, pero. Porque hay veces que la información pasada no me sirve mucho. Un pluviómetro donde tengo mezclados años niño y niña no me va a indicar lo que va a llover en ese campo el año que viene si sé que el año es niño. Entonces deberé tener el pluviómetro de los años niño, para hacer un ejemplo muy burdo. Entonces, sí, pero tengo que hacerlo bien, y algunos otros riesgos no tengo datos. Probabilidad de tsunami. Antes del tsunami, esa famosa que hicieron la película y todo, la verdad que no había datos de tsunami. Y había habido tsunamis, pero no teníamos suficientes series de tiempo suficientemente largas, por lo tanto, no lo podíamos mirar. Otra cosa súper importante, el riesgo era que se caiga la tasa. La tasa no se cae sola. La tasa se cae porque hay algo que la empuja. Ese algo se llama el determinante de un riesgo. La única forma de hacer una gestión de riesgos adecuada es identificar los determinantes y seguirlos de manera sistemática. ¿Sí? Después mitigar los riesgos, y acá aparece el mundo del seguro. ¿Cómo se mitiga un riesgo? O le bajamos el impacto, o le bajamos la probabilidad de ocurrencia, o hacemos un mix de ambos. ¿Qué herramientas tenemos para esto? Las coberturas operativas que hizo Corea del Sur, sabiendo que había una probabilidad de una pandemia, porque Corea del Sur sí estudió ese estudio que les dije, hizo un simulacro de cómo se debería comportar frente a un ataque, frente a una pandemia. Y lo que logró es tener una de las mejores respuestas a nivel mundial de la pandemia. Cobertura operativa. Pólizas de seguros. Las pólizas de seguros son herramientas de cobertura de riesgo, pero dentro de este marco, no es la póliza por la póliza en sí. Hay que hacer un estudio del riesgo y de su gestión y cuánto riesgo queremos tomar. El caso más lindo es Wimbledon, que tenía una póliza de interrupción de negocio y cobró el premio a pesar de haber suspendido, digamos, porque tuvo que suspender el torneo por la pandemia. Y después los instrumentos derivados, que son instrumentos en el mercado financiero que nos permiten trasladarle los riesgos al mercado financiero. Así como una póliza de seguro nos permite trasladarle un riesgo a una compañía de seguro, un instrumento derivado es un instrumento que nos permite trasladarle ese riesgo al mercado financiero. Entonces, recapitulando, identificar los riesgos, definirlos, medirlos, encontrar los determinantes, identificar los mitigantes y tener un set de políticas de gestión de riesgos. Les voy a dar algunas ideas como para irnos con algo en concreto. El primero es, sin riesgo no hay empresa. No existe ninguna empresa que haga algo sin tener un riesgo asociado.
Una empresa es una entidad que genera valor a partir de su capacidad de asumir riesgos. ¿Mm? Que es un poco lo que está diciendo acá. Los negocios tienen sus riesgos asociados. Sos Facundo Arana, querés hacer una campaña a favor de la donación de sangre, venís y me decís, quiero subir al Everest. Perfecto, tiene sus riesgos asociados. Si en lugar del Everest vas al Lanín, tiene otros riesgos. Si vas a la Sierra de la Ventana, tiene otros riesgos asociados. Hay que ser capaz de entender que los negocios traen riesgos asociados. La gestión de riesgo es tarea de todos, no del gerente de risk management. Todos tienen que ser capaces de gestionar los riesgos en su organización. Esto es fundamental. Es importantísimo crear una cultura de gestión de la empresa basada en riesgos y oportunidades. Y para esto tenemos que tener una gestión de riesgos que sea integral y tenemos que tener un seguimiento de los determinantes, un seguimiento sistemático de los determinantes con sus KPIs para poder anticiparnos a los riesgos y a las oportunidades. Por último, los mitigantes se diseñan y se piensan en el proceso de identificación de riesgos, no cuando el riesgo se nos vino encima. Hacer un business continuity plan para poder operar con el coronavirus hoy, ¿sirve? Y sí, es mejor que nada. Ahora, ¿qué era lo ideal? Tenerlo preparado. Lo que hizo Corea del Sur contra lo que hicieron muchos otros ministerios de salud de otros países. ¿Se entiende? Corea del Sur le dijo al virus, vení que te estoy esperando. Y así como llegó, se fue bastante rápido y con poco daño, tanto en vidas como en la economía. Cuando vos al virus le decís, no, no pasa nada, no llega, qué sé yo, bueno, ahí tenés una capacidad de respuesta distinta. Ahora, esto, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? Miren, para mí es una cuestión psicológica interesante. Fíjense esta placa. Charlie le dice a Snoopy, un día nos vamos a morir todos, Snoopy. Y Snoopy le dice, cierto, Charlie, pero todos los otros días no. O sea, es como que nosotros tenemos un Charlie acá y un Snoopy acá. Y el Charlie acá que nos dice, ese cliente no te va a pagar. Esa máquina se va a romper. Ese puente se va a caer. Esa oportunidad aparece dentro de poco. Va a venir esa tecnología que va a permitir que todos se fundan si no la hacen. Nosotros tenemos que meternos ahí. ¿Y qué le dice Snoopy del otro hombro? Le dice, no, Charlie, tranquilo, no pasa nada, no te compliques. ¿Se entiende? O sea que, de alguna manera, lo que a mí me gustaría que se queden con esta rapidísima charla es, tienen que pensar un poquito más, tienen que darle un poquito más de bolilla al Charlie que llevan en el hombro y no tanto al Snoopy que llevan en el otro hombro. ¿Sí? Bueno, yo con esta idea los dejo. Ahí tienen mails, tienen tweets, twitters, etc. Tienen formas de contactarme. Cualquier duda, cualquier pregunta, no hay ningún problema en que me escriban, me llamen o lo que fuera. Incluso si quieren alguna profundización de alguno de estos temas o lo que fuera. Les agradezco mucho y Gabriel, te cedo la palabra. Gracias, Lorenzo. Buenas tardes a todos. Esperen que voy a abrir mi pantalla, la presentación. Bueno, como decía Lorenzo, me voy a presentar. Ya se presentó, yo soy Gabriel Chaufán. Soy presidente de VA Seguros. Tengo más de 30 años en esta actividad aseguradora. Así que viví un poco todas las etapas de los últimos años. Así que la idea era un poco dar un primer pantallazo, tratar de charlar, ya bajando más a tierra de la brillante exposición de Lorenzo respecto de nuestra actividad, la actividad aseguradora, dónde estamos parados, dónde estábamos parados cuando nos agarró la pandemia y qué implicó o qué está implicando y qué implicará para los próximos tiempos esta pandemia que nos está afectando a todos en lo personal y también a nuestros negocios. Antes de arrancar específicamente con la charla, me gusta a mí empezar estas charlas con dos características que tiene esta actividad aseguradora que son distintivas respecto del resto de las actividades económicas y que muchas veces nos ayudan a entender un montón de cosas que tiene nuestro negocio asegurador que no tienen otras actividades. La primera característica rara es que nuestra actividad fija el precio de nuestros productos o servicios sin conocer a ciencia cierta cuáles son los costos. Siempre doy el ejemplo de la Virome, de una VIC que tengo acá en la mano, no sé si me alcanzan a ver, los que me ven.
digamos, el señor Vic sabe a ciencia cierta cuánto le cuesta producir la biome y después define el precio de esa venta. Podrá ponerle un margen más grande, más chico, hay competidores, hay un mercado que fija precios, pero básicamente él toma o define su precio conociendo cabalmente sus costos de la mercadería que produce. Y nosotros no. Básicamente la mercadería que nosotros producimos son los siniestros, esto dicho en términos contables y un poco burdos, pero creo que se entiende. Y nosotros no sabemos los siniestros que vamos a tener cuando fijamos el precio de una póliza de autos, de RT, perdón, de vida, de lo que sea. ¿Tenemos alguna suposición? Sí. Tenemos un montón de mecanismos actuariales de fijación de cálculo, pero la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Y eso es un primer diferencial importante que tiene esta actividad respecto de otras y que genera, lo vamos a ver a lo largo de la charla, un montón de controles y de cosas complejas que hacen que esta actividad esté más controlada y genere más mecanismos de solvencia o de resguardo que otras actividades donde, bueno, en definitiva, quien fijó este precio y hizo la transacción, si perdió dinero, se jodió él y no afectó el servicio brindado al comprador de la biome. Entonces, ese es el primer punto que a mí siempre me gusta arrancar. La actividad aseguradora tiene que fijar precios sin saber a ciencia cierta el costo del producto que está ofreciendo que está incluido en ese precio. Y el segundo punto diferencial también de esta actividad respecto de la gran mayoría de las actividades de una economía es que nosotros cobramos ese precio, recibimos el dinero, el cash, el efectivo, digamos, la transferencia, con mucha más anticipación, o sea, con mucha anticipación respecto del momento en el que pagamos los costos. De nuevo, el señor Vic tendrá un desfasaje de 30, 60, 90 días entre que paga y que cobra la mercadería respecto de sus proveedores. En la actividad aseguradora a veces ese diferencial pueden ser años, inclusive décadas, en los seguros de vida o en los seguros de retiro. Entonces yo recibo, compañía de seguros, recibo el dinero con años, en muchos casos, o décadas de anticipación respecto de cuando voy a pagar los costos. Y esto también es una rareza en nuestra actividad, que también genera un mecanismo de control y de un montón de herramientas de solvencia para evitar que las compañías de seguros hagamos con ese dinero otra cosa que no sea guardarlo para pagar los siniestros que tengamos que pagar cuando los tengamos que pagar. Hecha esta introducción, estaba un poco acá explicada, pero básicamente intento transmitir eso. Por eso hay control sobre las inversiones, por eso hay fijación de reservas, por eso hay control sobre los precios, no porque querramos como industria estar controlados, sino porque estos dos elementos que comentamos previamente hacen que haya un organismo de control que intente garantizarse que vamos a tener el precio suficiente para hacer frente a los siniestros y que el dinero cobrado de nuestros asegurados que corresponde al pago futuro de siniestros esté a resguardo hasta el momento en que tengamos que pagar los siniestros. Bueno, vamos a tratar de meternos un poco en cómo está la actividad, o mejor dicho, cómo estaba la actividad previa a la pandemia. Los últimos datos oficiales, digamos, formales de las compañías son a junio. Parece un poco viejo, pero a los efectos de lo que les quiero transmitir me parece que sirven y mucho. No hay datos nuevos formales del sector porque no hubo balance post pandemia y los balances que había que presentar se prorrogaron por muchos de los motivos que vamos a conversar en los próximos minutos. Así que quiero, a través del cuadro de resultados del sector, que no sé si todos vieron, pero si no, se los voy a mostrar y se los voy a explicar, tratar de entender dónde estamos parados. Este es un cuadro de resultados, el último del sector. Muestra la estructura, muestra los millones de pesos de cada concepto, pero lo más importante para mí es la columna de la derecha, que expresa cuánto de la prima, cuánto de la facturación se destina a qué concepto. Entonces, sobre una base 100 de primas, nos gastamos como sector, y esto es una mezcla bastante heterogénea, porque mezcla vida con RT, con autos, con integrales, o sea, mezcla un poco de todo, pero me parece que es importante y sirve para entender dónde está parado el sector. Entonces, nos gastamos 82 de esos 100 pesos que facturamos de nuestros clientes en pagar siniestros.
o en devengar siniestros. Nos gastamos casi 50, casi la mitad de toda esa facturación en administrar, en adquirir, en pagarle a los canales de distribución, en pagar los gastos de la compañía, casi la mitad de la facturación que recibimos. Con lo cual, lo que se llama el margen técnico, que es básicamente cuánto de la facturación del sector nos queda después de pagar los gastos, es negativo y es altamente negativo, casi el 30%, o sea, cada 100 pesos que facturamos, gastamos 130. En cualquier otra actividad estaríamos quebrados, pero la diferencia en esta actividad es que tenemos el dinero que hablábamos al principio, el dinero de nuestros clientes nos permite administrarlo y generar ingresos que de alguna manera compensan, en este caso, y ahora vamos a ver que eso es coyuntural y es insostenible, compensan esa pérdida técnica, lo cual nos termina dando un resultado final expresado como las primas bastante razonable. Entonces vamos a entender un poquito qué significa cada uno de estos números y qué implica en términos de nuestra actividad aseguradora. Primer número es que si bien el importe que factura el sector son 343.000 millones de pesos, y no nos dice mucho, si lo comparáramos en dólares con otros países veríamos que es infinitamente más bajo en términos de porcentaje del Producto Bruto, como habitualmente se comparan países en términos de una industria. Estamos más abajo que, obviamente, que los países desarrollados, pero también más abajo que nuestros vecinos, que Uruguay, que Chile, que Brasil, que Colombia, que México. O sea, tenemos un tamaño de actividad aseguradora bastante más chico que el de nuestros vecinos. Pero lo más importante de este número es que está creciendo por debajo de la inflación en los últimos 5 años. O sea, no crece, sino que decrece porque no se generan nuevos negocios y la dinámica vegetativa de los negocios existentes, como los salarios crecieron menos que la inflación en los últimos años, como el precio de los automóviles creció por debajo de la inflación en los últimos años, eso genera que nuestro sector esté decreciendo en términos reales, como habitualmente se mide, con lo cual estamos decreciendo. Y esto es un factor importante al momento de entender dónde estamos parados, porque si no cambiamos algo, el sector va a seguir decreciendo en los próximos años venideros. Como decíamos, la siniestralidad es un problema, es insostenible gastarnos 82 de cada 100 pesos en siniestros, pero el problema no está en la gestión del siniestro, que seguramente hay mejoras a aplicar en que pagamos algunos siniestros de más, hay algunos fraudes dando vuelta, pero en realidad el problema, lo que hay que solucionar definitivamente, es el precio. O sea, la siniestralidad muy alta refleja un problema de precio. Estamos cobrando menos de lo que debiéramos para hacer frente al negocio o a la responsabilidad o al riesgo que adquirimos cuando tomamos como compañía de seguros una póliza. Y esto hoy en día y en los últimos años pasó, se sostuvo. ¿Por qué se sostuvo? Por lo que hablábamos al principio, por los resultados financieros extremadamente grandes que hacen que en una discusión de precio interna de la compañía, donde el comercial quiere bajar precio, el actuario quiere subirlo o mantenerlo, el financiero dice, muchachos, bajen precio tranquilo, que lo que yo quiero es que me consigan primas, porque yo lo que hago es generar resultados financieros tan grandes que compensa cualquier déficit técnico que tengamos. Y esto es lo que estuvo pasando en los últimos años, cosa que no va a seguir pasando, porque ya en el 2020 vamos a ver que las tasas de interés y los resultados financieros están bajando fuertemente, y eso genera justamente que este resultado financiero tan grande en los últimos tiempos se empiece a desinflar. Con lo cual la ecuación esta de resultados no va a cerrar y no va a quedar otra que subir precios. Los gastos también son insostenibles, o sea, ninguna industria puede sostenerse gastando la mitad de lo que factura en gastos, sacando de lado el costo de lo que producimos, que en nuestro caso son los siniestros. ¿Cómo se soluciona eso en los próximos tiempos? Básicamente dos ejes, o concentración, ¿sí? Concentración entendida como compañías que ganen más escala, que tengan más escala para tener una estructura de gastos que sea más baja en términos de porcentaje de prima. O sea, si dos compañías pequeñas se unifican, van a tener la misma cantidad de facturación, seguramente van a tener una estructura de gastos más liviana, porque no van a necesitar dos gerentes generales, dos gerentes de siniestros, dos gerentes técnicos.
sucursales duplicadas a veces, o sea, van a tener una estructura de gasto mucho más pequeña, lo cual va a licuar, va a alivianar la carga de gastos a esa compañía. Entonces, una salida para ayudar a la mejora con los gastos tiene que ver con la concentración. En Argentina hay más de casi 200 compañías de seguros, un número extremadamente alto. Hay algunas pocas compañías, las compañías son muy pequeñas y no tienen escala, no tienen el tamaño suficiente para tener eficiencia en términos de gastos, y esto es lo que hace que este número sea tan alto. Y el segundo eje con el cual mejorar los gastos claramente es la tecnología. La tecnología no solo puesta al servicio de vender con canales digitales, que es lo primero que a uno se le ocurre cuando piensa en tecnología, sino sobre todo la tecnología puesta al servicio de ser más eficientes y dar mejor servicio a los clientes. O sea, hay muchas cosas, nuestra actividad tiene muchas ineficiencias en todos los procesos, en suscripción, en emisión, en recaudación, en todo el manejo de las pólizas, entendiendo endosos, altas, bajas, modificaciones, en la gestión del siniestro, en la gestión de los reclamos. En todos esos procesos se puede mejorar sosteniblemente la calidad de cara a los clientes, pero sobre todo ser mucho más baratos dando mejor servicio. Y eso es algo que se está viniendo, que la pandemia lo aceleró, lo puso mucho en la cabeza y en la prioridad de los CEOs, de los gerentes generales de las compañías, y es algo que no solo va a mejorar todo la estructura de una compañía, principalmente la relación con los clientes, sino sobre todo va a generar mucha más eficiencia y mucho más baja de gasto. Y bueno, y como decíamos antes, ¿no? Los resultados financieros, esperen que esto no me anda. Los resultados financieros también van a cambiar fuertemente por un montón de motivos. La tasa de interés está bajando fuertemente, los bonos argentinos están defaulteados, los de locales, los de ley local, los de ley internacional, con lo cual los resultados financieros son insostenibles y ya estamos viendo, aunque no hay balances presentados, que los resultados financieros fueron a la baja, tanto bueno, en estos últimos meses, con lo cual esto genera, como decíamos antes, serio problema de resultados y también serio problema de capitales, que es algo que vamos a ver ahora dentro de 2 o 3 minutos. Ahora, con todo este mix de problemas, de cosas buenas, cosas malas, la verdad es que el resultado final de la industria ganando o teniendo una rentabilidad de casi el 15% de lo que factura es absolutamente comparable internacionalmente y absolutamente comparable con un montón de otras industrias que hay en la economía. Así que, digamos, con sus más y sus menos, pero esta es una primera visión de, primero, mostrarles cómo es un cuadro de resultados de cada compañía, este es el cuadro de resultados de todo el sector, agregado, y después tratar de analizar desde cada línea qué está pasando en la industria o qué estaba pasando en la industria pre-pandemia. Y acá mostrarles esta correlación. La línea verde son los resultados financieros, la línea azul son los resultados técnicos, la línea roja es el resultado de la compañía. Fíjense cómo de los últimos 10 años siempre hay una convergencia entre las dos que terminan dando un resultado aproximado en el sector seguros. O sea, el sector seguros siempre anda en el orden del 10% del resultado final, expresado esto como el primaje total, pero con combinaciones de estos dos componentes muy variadas. Resultado técnico no tan negativo, resultado financiero no tan positivo, pero son como dos vasos comunicantes que cuando uno sube el otro sube, y cuando uno baja el otro baja, tal que al final siempre se van compensando. Con lo cual, si el resultado financiero va a ir a la baja, claramente no queda otra que el resultado técnico empiece a mejorar, y no hay forma de que el resultado técnico mejore si no es con suba de precio. Entonces esta es una de las primeras conclusiones de lo que va a venir. Bueno, ¿qué es la solvencia y por qué hablamos tanto de solvencia? Como les decía al principio, estas dos grandes características que tiene nuestra actividad, de cobrar mucho antes, digamos, no saber el costo al momento de fijar precio y cobrar el precio mucho antes,
nos exigen un montón de mecanismos porque implican un montón de riesgos. Que el precio sea insuficiente, que es un riesgo, y que nos enteraremos dentro de varios años si el precio era insuficiente y la compañía no tuvo la prima suficiente para pagarme los siniestros. Segundo, que la compañía no guarde el dinero de primas para terminar pagando los siniestros en el tiempo. Este es otro riesgo inherente a la actividad. Que la guarde, que haga buenas inversiones, pero que en el medio le agarre un 2002. Y entonces los activos en los cuales había invertido esa compañía terminan valiendo menos de la mitad, con lo cual, si había dinero para pagar los siniestros, ese dinero se licuó en pérdida financiera. O sea, hay muchos imponderables dentro de la gestión de una compañía, principalmente, por esto que hablábamos al principio, que obligan a generar mecanismos de control y mecanismos de lo que se llama solvencia para garantizarnos que si pasa alguno de estos imponderables o estos riesgos de los que comentaba Lorenzo al principio, hay dinero disponible en algún lugar de la compañía para hacer frente a estas diferencias. Entonces, la solvencia es un mecanismo que está previsto en la dinámica de la actividad aseguradora de todos los países del mundo, que se le exige al accionista de una compañía que guarde dinero propio del bolsillo del accionista en un lugar por si alguna de todas estas cosas que estamos hablando falla. Si alguna de estas cosas falla, el gestor de la compañía agarra dinero de ese capital mínimo, de esa solvencia, corrige si hay un problema porque los estados financieros fueron malos o porque el precio fue insuficiente, la compañía sigue funcionando bien y el accionista está obligado a volver a poner el dinero y restituir el dinero y volver a tener el capital mínimo o la solvencia que la normativa le requería. Y así, en esta dinámica en general funciona el sistema y funciona bien. Cuando por algún motivo el organismo de control no es tan exigente en el control de esta solvencia, una compañía que tiene alguno de estos problemas no constituye capital, no constituye, hasta que llega un momento que no tiene plata para pagar ningún siniestro y la compañía entra en liquidación, cosa que ha pasado mucho lamentablemente en la historia de nuestra industria en los últimos 20, 30 años. Lo que nos encontramos hoy es una situación donde, como dije ahí abajo, donde muchas compañías en esta coyuntura se encuentran seriamente hackeadas por los requisitos de solvencia. Como fallaron algunos de estos mecanismos de precio o de gestión de las inversiones, y muchas compañías tuvieron que utilizar capital mínimo para hacer frente a esto, muchos accionistas no están en condiciones de reponer el capital. Muchas compañías o muchos accionistas no están en condiciones de reponer capital, por lo tanto ese es un problema estructural que tiene el sector, porque o la Superintendencia de Seguros cancela o liquida una gran cantidad de compañías, o, que es lo que está haciendo, patea para adelante la exigencia de capital mínimo y les da a los accionistas un poco más de tiempo para que todo esto se recomponga, lo cual es lógico en este contexto. Es un arma de doble filo porque si esto se patea en el tiempo, esto puede generar insolvencia de muchas compañías y por ende que muchas compañías no terminen honrando sus compromisos, básicamente de pago de fianza. Entonces, bueno, algunas conclusiones ya las hablábamos. La actividad decrece, muy forzada en productos obligatorios, esto no lo hablamos, pero digamos es bastante claro. Autos, RT y vida colectivo se llevan el 80% de nuestra actividad y son productos básicamente obligatorios. Y bueno, y la estructura de resultados que hablábamos de capitales y éxitos. ¿Qué trajo la pandemia? Sumado a esta problemática que ya era compleja, la pandemia es como que lo profundizó. Básicamente estos primeros efectos, no hay información formal, oficial, pero bueno, esto es lo que estamos viendo en el mercado, charlando con colegas y viendo permanentemente qué está pasando. Caída de carteras por bajas, esto es claro, mucha gente y muchas empresas cancelaron muchos seguros, lo cual se nota cuando uno mira los números agregados del sector. Caída de la recaudación, aunque no tanto porque los bancos se hicieron cargo de los débitos de muchas tarjetas, con lo cual esto está alivianado cuando este waiver que están dando los bancos se termina, ahí vamos a ver realmente la caída de la recaudación real.
el nivel de ventas se destruyó, los canales estuvieron y siguen estando paralizados, los productores se concentraron más en mantener cartera y en mantenerse ellos que en seguir vendiendo. No había ánimo ni de compradores ni de vendedores. Los bancos tampoco están vendiendo con sus redes sucursales, o sea, la banca seguros también estuvo muerta, el teléfono como canal de venta también, o sea, realmente los niveles de venta estos 3 meses fueron prácticamente nulos, los problemas de solvencia que hablábamos, y un tema que en general no se ve, porque es muy raro en nuestros sectores, problemas de liquidez. En general, como nosotros recibimos dinero, hablábamos al principio, vamos a pagar ese dinero dentro de mucho tiempo, liquidez en general no tenemos problemas de no contar con efectivo. Ahora, esta triple Nelson que está mencionada ahí, está generando en algunas compañías grandes algunos problemas de liquidez, porque la recaudación se cayó, el canje de deuda y el default le quita mucha liquidez, porque las compañías están básicamente invertidas en bonos del gobierno. Ahora, algunos de ustedes podrán decir, bueno, pero la verdad es que en estos meses no hubo casi siniestros, y entonces eso les genera un alivio importante. Sí, obviamente sí. Lo que pasa es que hay un delay entre que hay baja siniestralidad, porque hay menos autos que chocan, menos casas que se incendian, menos gente que fallece, y que yo tengo un alivio de pago, porque entre una ocurrencia de un siniestro y un pago pasan 3, 4, 5 meses o más. Entonces, hoy estamos pagando siniestros ocurridos en noviembre, diciembre, enero, donde no había pandemia y donde la siniestralidad era, digamos, la habitual. En unos meses vamos a tener un alivio financiero, pero hoy tenemos esta triple nexo que está, les repito, está complicando seriamente la liquidez de algunas compañías. ¿Qué viene hacia adelante? Bueno, básicamente profundización de lo que hablábamos, más problemas de solvencia, esta combinación de resultado técnico y resultado financiero que va a crujir y no va a haber otra que subir precios. No hay vectores de crecimiento. El sector hace muchos años, y lo veíamos recién cuando decíamos que no crece en términos reales, no tiene vectores de crecimiento. Estamos todos en el sector, digamos, peleándonos por los mismos autos, por los mismos contratos de RT, por los mismos seguros de las empresas que tienen una estructura de seguros más razonable. O sea, no hay vectores de crecimiento que hagan que la torta crezca, sino que nos estamos todo el tiempo comiendo y repartiendo, tanto los canales como las compañías, el mismo tamaño de torta. ¿Qué vectores vemos, o veo yo, que podrían ser los que generen un crecimiento de la torta? Bueno, básicamente estos 4, hay 3 que tienen como más relevancia. Vida y retiro es un sector que debería ser un vector importantísimo de crecimiento de la actividad aseguradora, como lo es en la mayoría de los países, donde vida y retiro es mucho más grande que seguros de cosas o de responsabilidades. En Argentina no es así, y eso es una oportunidad que, bueno, tiene toda una discusión de por qué no vida y retiro, por qué no crecen, que no nos da el tiempo, obviamente, pero claramente es el gran vector de crecimiento que le daría un salto de cantidades a nuestra actividad enorme. El agro como vector de crecimiento, en un país que es básicamente agro, los seguros de agro son una infinitésima parte de la imagen, con lo cual, si uno encontrara mecanismos, productos y capacidades comerciales para instalar seguros de agro, sin ninguna duda sería un vector importante de crecimiento. Lo que yo llamo inclusión aseguradora, que es algo similar a la inclusión financiera, pero aplicado a seguros, o sea, tratar de llegar a capas de la sociedad enormes que no tienen ningún acceso al seguro porque no hay canales de distribución que lo llegue, porque no conocen y porque quizás la tecnología, a través de este concepto de inclusión, así como Mercado Pago está llegando mediante la inclusión financiera a un montón de gente que ni siquiera tiene una cuenta, es probable que lo mismo podamos hacer en nuestra actividad y generar un vector de crecimiento en sectores que nunca ni se cuestionaron tener un seguro. Bueno, el tema de ciberseguros también anda dando vueltas ahí, creo que es un vector un poco más complejo y más de nicho, pero también podría ser un vector de crecimiento importante. Bueno, van a venir concentración de compañías, por eso que hablábamos antes, la estructura de gastos es insostenible. Se va a profundizar el mix de canales entre productores, brokers, bancos,
fuerzas de venta directa, lo que llaman de agentes inquisitorios, venía cambiando. Yo creo que esta pandemia y este parate lo va a profundizar, va a acelerar ese cambio de mix. Y bueno, y como decíamos, la tecnología, motor de mejora, pero no solo como, de nuevo, como canal de distribución, sino sobre todo para llegar con nuevos productos a nuevas porciones de población y sobre todo para mejorar la experiencia del cliente. En definitiva, y para cerrar, bueno, estos cambios estructurales se están dando y están generando y van a generar mucho movimiento, esto que hablábamos mirando el juego de resultados. La gestión de la compañía con una visión integral, donde no es que los técnicos y los financieros con los de siniestros, cada uno juega su juego, sino que se va a requerir una gestión mucho más integral de una compañía, cosa que habitualmente no se ve y que va a ser cada vez más necesario. Y bueno, este cambio de lo que veníamos hablando, ¿no? O se agranda el negocio a través de vectores de crecimiento, hay espacio para todos los que hoy estamos jugando en esta industria, o esta industria no tiene lugar para todos. O sea, el tamaño actual de mercado con el tamaño actual de cantidad de compañías y cantidad de trabajadores es insostenible. Entonces, la torta y comemos todos, o si la torta sigue siendo el mismo tamaño, no va a quedar otra que haya menos comensales, hablando en términos de compañía. Así que bueno, quería darles un pantallazo, ya les digo, desde el juego de resultados, contar un poco cómo estaba el sector en la prepandemia y tratar de contarles desde mi visión qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en términos de pandemia. Acá les dejo, al igual que Lorenzo, mis correos, tanto el de la universidad como el mío personal, para lo que quieran, preguntas, consultas, dudas o comentarios o desacuerdos de esto que decía, serán todos bienvenidos y obviamente respondidos. Ahora, si quieren, podemos dar paso a preguntas, tanto para Lorenzo como para mí. Así que no sé, Lorenzo, si vos recibiste alguna pregunta y ya querés empezar a responder. Acá estoy de vuelta. Hay una pregunta para vos ahí. ¿Por qué considera que vida y retiro serán los vectores de crecimiento? A ver, cuando uno mira los mercados de nuevo, tanto los desarrollados como nuestros vecinos, cuando uno mira los tamaños, el sector de vida y retiro es bastante más grande que el de patrimoniales. O sea, vida y retiro es una actividad más grande en el mercado asegurador que lo que es patrimoniales. Y esto no es porque patrimoniales sea más chico en Chile o en Colombia o en México o en Brasil que en Argentina, sino simplemente porque el mercado de seguros de personas, como lo llamamos habitualmente, es bastante más grande. ¿Por qué? Bueno, un montón de factores. Variables macroeconómicas un poco más estables, estructuras fiscales que promueven que la gente ahorre en este tipo de instrumentos, un poco más de cultura y de conciencia aseguradora, una infraestructura normativa que le da más garantías a los asegurados de que el dinero está a resguardo. En fin, hay un montón de factores que hacen que nuestros vecinos tengan un negocio de vida y retiro mucho más grande que el nuestro, pero si nosotros desarrollar eso, cosa que en lo personal, a través de las cámaras hemos estado discutiendo y conversando con los gobiernos, diría en mi caso desde la Rúa a la fecha. Si lográramos eso, tendríamos un mercado de vida y retiro mucho más grande, con beneficios múltiples. Primero, para la sociedad, estar bien asegurados como personas es muy bueno para la sociedad. Segundo, para el Estado, le saca un peso de encima al Estado como financiador, digamos, de última instancia, y recrea un mercado de capitales que es clave para la Argentina y más en los tiempos que corren. Pero bueno, hay un montón de factores que se tienen que dar que hace años desde el sector venimos impulsando y que no resulta tan fácil que se den. Gabriel, tenés otra pregunta. ¿Cómo se imaginan el mercado asegurador con la incorporación del ajuste por inflación? A ver,
ver, el ajuste por inflación tiene un efecto muy fuerte para las compañías, porque las compañías que manejan dinero y que básicamente gestionan dinero, los bancos y las compañías de seguros, donde su materia prima es el dinero, están muy expuestas a la inflación. Distinto es una industria que básicamente todo su activo está puesto en maquinarias o en mercadería que ajustan automáticamente. Cuando su activo es básicamente el dinero, está muy expuesta, es como que tiene todo el activo de la compañía está expuesto a la inflación porque es dinero. Entonces, están fuertemente expuestas, lo cual va a profundizar, no me quería meter en ese tema que es muy técnico, pero va a profundizar esta problemática de resultados que estábamos hablando. Y por ende la problemática de los capitales, ¿no? De la solvencia, porque va a exigir de los accionistas todavía más dinero para mantener la solvencia de las compañías, en un momento muy complejo para que los accionistas en general pongan dinero para darle solvencia a las compañías. Hay una acá que quedó como borrada, pero es ¿cuáles serían ejemplos de acciones para lograr inclusión aseguradora? Bueno, yo creo que todos estamos bastante familiarizados con el concepto de microcréditos. Microcréditos es un mecanismo de otorgamiento de créditos a gente de muy bajos recursos a través de herramientas tecnológicas, porque es la única forma muchas veces de llegar a esa gente. En general son créditos que se otorgan para comprar una máquina que le permita trabajar, o un tornero, o un torno para un tornero, o una máquina de coser para alguien que se dedica a hacer ese tipo de trabajos, o una máquina para estampar, en fin. Bueno, ese concepto de microcrédito perfectamente es repetible en el concepto de microseguros. O sea, esa misma gente que tiene un trabajo, que compra una máquina, y que esa máquina la está pagando en cuotas, hay un montón de seguros asociados a esa actividad que le darían la tranquilidad a esa persona de saber que si le roban la máquina no tiene que quebrar, digamos, porque un seguro se hará cargo de la deuda remanente. Si por algún motivo se rompe un brazo o no puede seguir trabajando, habrá un seguro que compense en parte su pérdida de capacidad de generar ingresos. O sea, hay mucho espacio en los sectores medios, medios bajos para desarrollar productos de gente que no está bancarizada, no tiene acceso a un productor asesor, porque el productor asesor no le es eficiente ir a buscar ese tipo de clientes a tratar de ofrecerles seguros, que a través de la tecnología y lo que se llama inclusión aseguradora podríamos llegar, y eso sería un vector importante de crecimiento, porque es una población muy grande de la sociedad argentina que ni siquiera tiene cercana una oferta de seguros adaptables a sus necesidades. Gabriel, hay unas cuantas preguntas más, lo que pasa es que estamos bastante atrasados en el tiempo, bastante pasados. Yo lo que propongo es esto, alguien nos pidió que volvamos a poner los mails en el chat del webinar. Entonces, poné vos tu mail, yo pongo mi mail, y lo que propongo es que la gente que tiene las preguntas, que las mande por mail, que las vayamos contestando a medida que las podamos ir contestando. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Yo voy a escribir mi mail acá. Yo también. Ahí está. No, esperen. Lo mandé por privado al organizador. Esperen que hice lío acá. A todo el mundo. All panelists and attendees. Ok. Ahí se lo mandé. Y vos, Gabriel, lo mandaste también. Perfecto. Perdón, yo lo mandé a todos los panelistas. No, panelistas. Vos lo mandaste. Tenés que mandar a panelistas y hay gente que está en la presentación. Y yo estoy agregando el otro. Ahí está. Bueno, todos ustedes saben, un minuto más me tomo, que estamos desde la universidad haciendo la diplomatura en seguros. La diplomatura en seguros este año por la situación no la ofrecimos, porque la verdad es que era demasiado complejo poder asegurar una buena calidad de programa con tanta incertidumbre respecto de la situación.
Por lo tanto, lo que decidimos es hacer algunos eventos de este tipo para mantener a la comunidad de alguna manera cercana, y el año que viene esperamos, si Dios quiere, tener la diplomatura como veníamos teniendo en los últimos años, ¿eh? Así que la gente que tenga alguna pregunta de la diplomatura en seguros se puede conectar con la universidad, o ahí tienen nuestros mails también, nos pueden hacer más preguntas, y nosotros lo que no podamos responder se los vamos a preguntar a la gente de la administración y de la parte comercial de la universidad. Bueno, nos queda simplemente agradecerles a todos haber participado. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Cualquier duda, acá estamos. ¿Sí? Gracias a todos. Chau, Gracias chau. a todos por venir. Adiós. Chao, muchas gracias. Hasta luego.